Hola, me da mucho gusto saludarles. Muchas gracias que se toman el tiempo para conectarse con nosotros, para acompañarnos, para permitirnos compartir con ustedes unos minutos, varios temas, así como lo hemos venido haciendo en nuestras transmisiones los lunes y los miércoles. Y hoy vamos a darle continuidad al tema que nos ha ocupado en las últimas transmisiones. Estamos hablando de lo que he llamado el origen de los trastornos. Y solo quizás para que lo recordemos, al iniciar esta serie, repito, que estamos llamando el origen de los trastornos, hicimos mención, seguramente se recordarán, a una palabra que está en la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14. Ahí se nos dice lo siguiente: procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Esa última frase o esa última expresión, en paz, he estado meditando mucho en ello porque la paz en nuestro corazón debe ser motivo de suma atención y de mucho trabajo. La paz en nuestro corazón. Debemos procurar la paz en nuestro corazón, la paz en nuestros pensamientos. Por eso es importante que cada persona procure diligentemente vivir la palabra de Dios, pero también vivir en la santidad que Dios nos demanda. Pero la santidad no solo debemos entenderla o verla como un término religioso, y tampoco debemos verla como la idea de una vida imposible de vivir. En algunas ocasiones he mencionado eso, que hay palabras o hay términos que usamos o que uno escucha, que nada más de escucharlas como que parece que nos genera que nos pusiera así una barrera. Cuando uno habla de perfección, cuando uno habla de santidad, por ejemplo, cuando uno habla de integridad, a veces son palabras que nos cuesta mucho trabajo procesar. Sin embargo, la santidad, cuando uno lee los muchos pasajes en la Biblia en donde se habla de ella, la santidad también debemos entenderla como salud, orden y paz. También eso es santidad, salud, orden y paz. Nos sorprenderíamos mucho de entender que la santidad tiene que ver con muchas cosas, como por ejemplo la puntualidad. Y a veces nos cuesta trabajo comprender el significado de algunos términos, repito, por en los contextos en los que los hemos usado normalmente. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Recordemos
también lo he mencionado antes, que los trastornos, porque estamos hablando del origen de los trastornos, recordemos que los trastornos suceden en las personas o somos las personas las que los provocamos o los permitimos. Muchas personas con sus actitudes, con su mentalidad, con sus decisiones en algún momento vamos provocando, vamos generando cualquier cantidad de trastornos o también a veces los permitimos en nuestra vida. Yo creo que la paz y la salud de la mente y el corazón de toda persona son muy, muy, muy importantes, tanto en lo individual y personal, pero también con respecto al impacto que eso tiene para la sociedad o en la sociedad. Recordemos que las personas nos movemos de forma individual, pero estamos todos los días y todo el tiempo interactuando dentro del contexto de una sociedad, del conjunto de muchas personas. Entonces lo que te sucede a ti, lo que sucede en tu corazón, impacta en más personas, no solamente en ti. Muchas mujeres, por ejemplo, cuando inicia el día y en algún momento, en algún trayecto o en el trayecto del día, viven muchas situaciones que llegan a expresarlas a través de sus emociones. Y esas emociones impactan, por ejemplo, a sus hijos, impactan a las personas con las que están conviviendo cada día o de forma inmediata. Entonces, lo mismo sucede cuando tú estás desenvolviéndote en tu trabajo o en cualquier área de tu vida. Es muy, muy importante que nunca se nos olvide que tú eres muy importante, que tú tienes un altísimo valor para Dios. Altísimo valor para Dios. Recuerda que el hombre es el instrumento que Dios utiliza para la administración de los principios de su reino en la tierra. Y aunque eso parezca como increíble o sorprendente o a veces hasta incomprensible, eso es una realidad. El hombre tiene la responsabilidad de la administración de todas las cosas en la tierra. El hombre siempre ha estado, digamos, como una parte esencial de la visión de Dios respecto de su creación. Es muy, muy importante que nosotros entendamos que lo que cada persona concibe de sí misma y cómo vive tiene mucha más trascendencia de lo que suponemos o de lo que pensamos. El hombre en la tierra tiene la honra y la tarea de expresar los principios del reino de Dios. Así que puedo concluir que todo orden o trastorno que el hombre viva o permita en su vida va a impactar o a resonar en todo lo que el hombre haga. Lo que tú permitas o lo que tú sanes, lo que tú ordenes, eso de un modo u otro va a impactar, va a resonar en todo lo que hagas. Hasta ahora hemos mencionado 5 factores que generan muchos trastornos en la vida. Hemos hablado de la soberbia, hemos hablado de errar la visión, hemos hablado de perder el juicio, hemos hablado de la displicencia y en la transmisión pasada hablamos de la insensibilidad. Esos 5 factores hemos hablado hasta este momento como el origen de los trastornos. Pero hoy permíteme hablar por unos minutos acerca del 6º factor. Permíteme hablar de la inmoralidad. Vamos a hablar unos minutos de la inmoralidad como otro factor que es origen de muchos trastornos. Recordemos que el pasaje bíblico base que leímos al inicio de esta serie fue Isaías capítulo 28. Tengámoslo presente. Ese capítulo
si te tomas el tiempo de volverlo a leer, te vas a dar cuenta que es una dura palabra de advertencia y reprensión. Durísima palabra. Es una palabra que llama fuertemente al hombre a responsabilizarse conscientemente de cada decisión, de cada actitud y de cada conducta que ejecuta en su día a día. ¿Te has dado cuenta que nos es como muy fácil, nos es muy común repartir culpas, estar buscando o estar encontrando culpables? Podría decir casi en todo o casi siempre. Estamos buscando quién o a quién le cargamos la responsabilidad de las cosas que nos acontecen o que vivimos. Pero volvamos al tema de la inmoralidad. La inmoralidad es definida como indecencia, como deshonestidad, como perversidad y como corrupción. Así es definida la inmoralidad. La inmoralidad tiene que ver con las conductas y las prácticas que van en contra de lo socialmente aceptado. Es la tergiversación o la distorsión de los valores. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si lees Isaías 5:20, dice ese versículo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Te das cuenta? Que de pronto empieza a ser muy común que una persona pueda intercambiar el valor de las cosas, y a lo malo se le empieza a llamar bueno, y eso se convierte en una forma de vida. La moral o la inmoralidad, hay que entender que tienen su asiento en el corazón. Por eso es muy importante. Hice esta pausa porque es muy importante comprender eso. Tienen su asiento en el corazón. Acompáñame por favor a leer Mateo 5, 27 y 28. Por favor. Mateo 5, 27 y 28 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Esas palabras las habló Jesús, enseñando a quienes le escuchaban en ese momento de manera directa, pero enseñándonos a todos cuál es la esencia del mandamiento de Dios o de la palabra de Dios. Porque solemos también convertir el mandamiento o los mandamientos, solemos hacerlos a nuestro modo o convertirlos según sea nuestro interés. Pero Jesús habló del sentido exacto, del espíritu del principio, el espíritu de la ley de Dios, y Él claramente nos deja ver cómo la inmoralidad está asentada básicamente en el corazón. Y de hecho, normalmente toda inmoralidad pasa primero por el corazón. Miren cómo dice Mateo 15, 18 al 20. Dice lo siguiente, Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Por favor, pongamos atención en lo que sigue. Dice el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y toda clase de inmoralidad pasan primero por el corazón. Más allá de entrar en el debate de quién o cómo es que se define la inmoralidad, lo cierto es que toda inmoralidad agrede, lastima, daña y perjudica a quien la comete y sobre quien se comete. ¿Por qué lo digo? Porque la inmoralidad es vivir deshonestamente. Con eso tiene que ver la inmoralidad, con la deshonestidad. La inmoralidad es vivir deshonestamente. Y tristemente, la deshonestidad es un hábito común en muchas personas. A muchas personas les es muy común mentir, sobornar, robar, esconder sus malas formas de vida y abusar de los demás. Es por la inmoralidad que se cometen tantas violaciones, tantas agresiones a los niños, a las mujeres, tantas faltas de respeto y aún abusos sobre los ancianos, sobre los adultos mayores. Es por la inmoralidad que se agrede y se agrede y se agrede a las mujeres una y otra y tantas veces. Es a causa de la inmoralidad que se cae en la delincuencia y en la perversidad. Puedo decir que es tan peligrosa y engañosa la inmoralidad que hasta se puede llegar a hacer apología de la inmoralidad. ¿Qué significa eso? La apología de la inmoralidad afirma, fíjense, por favor, pongamos atención, porque eso se vuelve algo muy común en el pensamiento de muchas personas. La apología de la inmoralidad afirma que es una virtud ser inmoral si se logra ser ético. Dice esto, la apología de la inmoralidad dice que la ética es el fundamento sobre la mejor manera de vivir a través del razonamiento. La ética, al no limitarse a lo moral, definida como una obediencia a las costumbres impuestas, dice la apología de la inmoralidad que ayuda al hombre a encontrar una mejor forma de vivir en la sociedad. Eso es hacer apología de la inmoralidad. Entonces, para muchas personas no importa ser inmoral con tal de vivir bien según lo que ellos piensan. Y esta forma de pensar, como nos estamos dando cuenta, evidentemente es un engaño, pero es una forma de vida que muchas personas adoptan, que muchas personas abrazan como algo muy, muy común para ellos. Hay que entender y hay que recordar que una persona inmoral se vuelve cínica, burlona, necia, sospechosa, mentirosa y podríamos usar muchos más calificativos. Y no hay duda de que ese tipo de características generan mucho daño, generan mucho dolor, ofensa y trastornos a la persona en sí misma y a las demás personas a quienes afrenta, a quienes se agrede, a quienes se lastima. La inmoralidad no tiene que ver solamente con el aspecto sexual. Si se han dado cuenta, hasta hoy no he mencionado nada sexual, porque casi siempre ubicamos la inmoralidad con el área sexual, pero la inmoralidad no tiene que ver solamente con el aspecto sexual y con todo lo que éste implica. ¿Por qué digo esto? Porque somos inmorales cuando queremos hacer lo que a nosotros nos plazca. Somos inmorales cuando no nos importa si dañamos, ofendemos o lastimamos a los demás. Somos inmorales cuando queremos dar la apariencia de bondad, pero nuestro corazón está lleno de perversidad y de maldad. Somos inmorales cuando proponemos algo bueno en nuestro corazón, pero terminamos haciendo lo contrario. Somos inmorales cuando usamos nuestros miembros con un fin distinto al que se nos dio por creación y por naturaleza.
Somos inmorales cuando nos conducimos con propósitos distintos a los que Dios nos ha dado. Todo eso es inmoralidad. Y no tiene solamente, ¿verdad? O no tiene que ver nada más con los aspectos sexuales. Todo eso es inmoral, o todo eso es la inmoralidad. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a la inmoralidad? ¿Cómo debemos tratar esa clase de pensamiento y comportamiento? Repito que es muy común en las vidas y en los corazones de muchas personas. En el libro de Job, en el capítulo 31, los primeros 7 versículos dicen lo siguiente: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos. La declaración, la oración que hace Job es una declaración y es una oración muy consciente y muy entendida de cómo debe uno tratar todos los asuntos o todos los aspectos que tienen que ver con nuestro corazón y con el peligro de las inclinaciones de nuestro corazón, que continuamente nos está inclinando o puede estarnos inclinando a prácticas como las que hemos descrito ahora, a prácticas inmorales. Pero yo preguntaba hace un momento, ¿qué tenemos que hacer respecto de la inmoralidad? Insisto, porque la inmoralidad no tiene que ver nada más con los aspectos sexuales, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con formas de pensamiento, tiene que ver con abusos que se cometen casi, diría yo, de manera cotidiana y para muchas personas de manera casi normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que debemos hacer es entrar en pacto con Dios. Eso es lo que debemos hacer. Eso significa comprometerse con Dios, con la conciencia de saber que en verdad Él nos conoce y siempre ve todas las cosas que hacemos. Todas las cosas que hacemos son vistas por Dios. Dios ve lo que haces cuando estás con muchas personas, pero Él también ve lo que haces cuando estás a solas. Dios ve lo que ejecutas con hechos y lo que ejecutas en tus pensamientos. Él ve todo. Él ve todo. Dios ve tus acciones igual que tus intenciones. Por eso, si se percataron, si nos percatamos, hace un momento cuando leímos el pasaje de Mateo 5, Jesús llega al punto y dice: si alguien siquiera ve a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Precisamente por eso, porque la inmoralidad ahí está asentada en el corazón. Puedo atreverme a decir que Job entendió que vivir en pacto con Dios lo haría vivir con conciencia, con respeto y con mucha responsabilidad delante de Dios, delante de sí mismo y delante de toda la sociedad. Y eso es justo lo que tú y yo necesitamos hacer. ¿Cómo podemos superar, cómo podemos vencer los trastornos que se manifiestan a partir de la inmoralidad? Tenemos que vivir con mucha mayor responsabilidad y conciencia, pero también con un profundo respeto a Dios
hacia ti mismo y hacia la sociedad. No podemos cerrar nuestros ojos e irresponsablemente pensar que no importa lo que suceda en otros con tal de que yo me sienta bien. Dios no te ha llamado a vivir así. Dios no nos ha llamado a vivir bajo ningún punto y en ningún momento sumidos bajo el dominio de la inmoralidad. No te ha llamado a vivir así. Y si tú y yo permitimos que la inmoralidad sea parte de nuestra vida, esta estará generando todo el tiempo muchos desórdenes, muchos trastornos, muchas irregularidades en tu vida, en nuestra vida. Así que es muy clara la palabra de Dios. Apartémonos de toda inmoralidad. No le demos lugar a la inmoralidad. Quiero invitarte que oremos y que le digamos juntos a Dios en esta hora: Padre, gracias te damos por el regalo de tu palabra, por el regalo de el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Gracias por la sangre de Jesús que nos ha limpiado de toda maldad y de todo pecado. Hoy volvemos a tomar una decisión consciente de hacer pacto contigo, de vivir en pacto contigo y de esa manera dar lugar a tu palabra que siempre está limpiando nuestro corazón y que siempre está limpiando nuestra mente. No vamos a rendir nuestros miembros a ninguna práctica inmoral, a ningún hecho inmoral. Los rendimos a ti conscientemente, voluntariamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y te invito a que vuelvas a leer los pasajes que leímos hace un momento. Estoy seguro que Dios seguirá hablando muy profundo a tu corazón y te seguirá mostrando los tesoros de su revelación. Muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones.